Hola a todos, personitas bellas y hermosas que han entrado a ver este video. ¿Qué tal están? Así es, finalmente les traigo lo que tanto me han venido pidiendo, el aclamado tutorial de cabello. Y como siempre, primero les comento algunas cositas para que las tengan en cuenta. Y es que en lo posible voy a estar abordando principalmente las cosas necesarias para poder entender mi técnica y mi manera de hacerlo, ya que no quisiera ser repetitiva con respecto a algunos puntos que se suelen tocar comúnmente en los tutoriales de cabello. También he dividido el video por distintas secciones para poder explicar distintas cosas, ya sea como colores, tipos de cabello. Igualmente por acá les voy a estar dejando como que esa pequeña lista para que ustedes sepan en qué parte del video va a estar cada sección, porque ya que el pelo abarca muchos puntos a tener en cuenta, he intentado hacerlo lo menos confuso posible. Además, disculpen si en algún momento escuchan mi voz un poco rara, pasa que el cambio de clima a mí me afecta mucho, así que actualmente ando un poquito enferma y con dolor de garganta. Espero igualmente que no se note mucho en el video final, pero bueno, aviso por si acaso. Pero bueno, antes de irnos de lleno ya con el tema, les hago un recordatorio muy importante que tienen que tener en cuenta siempre que busquen aprender algo sobre el dibujo, y es que este tutorial lo estaré dando desde mi experiencia, mis conocimientos y mi técnica. No lo tomen como una regla absoluta ni la única manera de hacerlo bien, pues en el arte encontramos muchas maneras de hacer cada cosa, y aunque no lo empleemos por completo, enriquecernos de estas distintas técnicas y estilos nos ayuda a desarrollar el nuestro y encontrar con lo que nos sentimos cómodos al dibujar. Por ejemplo, yo vengo sintiendo que puedo hacer algo mejor con mis trazos, pero como que no llegaba a identificar el qué o cómo hacerlo. Siempre recuerden que hay muchos tutoriales y guías con los que podemos aprender siempre algo nuevo, ya sea en sitios como YouTube o en espacios especializados como lo es Skillshare, una plataforma donde podemos potenciar nuestro aprendizaje artístico u otras cosas que pueda requerir nuestra creatividad, porque sus clases no se limitan solo al dibujo. Contamos con categorías de fotografía, diseño, ilustración, cortometraje, emprendimiento y mejor ya ni sigo enlistando o seguimos acá para rato. Actualmente estoy siguiendo uno de sus cursos que es El lenguaje de la línea, parte 3 de El laboratorio de dibujo, impartido por Brent Eviston, ya que quiero mejorar mi trazo más allá de las pinceladas al pintar, sobre todo porque ahora que empecé a tatuar, más que nunca lo siento necesario para evolucionar mi trabajo. Todas las clases en Skillshare cuentan con subtítulos al español, así que lo lamento, pero la barrera del idioma no es una excusa para negarse a aprender de expertos de la industria. Skillshare es la mayor comunidad para creativos online, y no quiero que ustedes se queden afuera, así que las primeras 500 personas que usen el enlace que les dejaré en la descripción podrán tener un mes gratuito para cursar todas las clases que quieran. Así que no dejen pasar esa oportunidad y espero ver que puedan seguir mejorando siempre. Y ya con esta introducción terminada, ahora sí, pasemos con el cabello. ¿Dónde nace el pelo? Y no, les juro que no los estoy tratando de tontos con este punto, pero entender esto nos hará mucho más fácil poder dibujarlo. Un error de hecho bastante común cuando queremos dibujarlo pero no lo hemos dibujado antes es que damos por sentado que nosotros lógicamente ya sabemos cómo es el pelo y obviamente de dónde nace, y es por ello que no marcamos en nuestro dibujo ese nacimiento. Y claro que lo vamos a dar por sentado porque lo vemos todo el tiempo, ¿verdad? Pero llevarlo a la práctica es distinto. Por algo no empezamos dibujando realismo de una. Así que una buena manera de que nosotros podamos ir generando como esta memoria de dónde está posicionado el cabello al dibujarlo es marcando en qué zona nace. Pero vamos a facilitar esto un poco más. Veamos la cabeza como una forma más simplificada. Así que ahora nuestro mono chino tiene 6 planos rectos. Un ortoedro, o bueno, cubo rectangular para los panas. A pesar de las cosas como la barba y las cejas, vamos a obviar todo eso, porque vamos a centrarnos específicamente en el cabello, no en el vello facial. Así que los planos de enfrente y de abajo no van a tener pelo. Nos queda arriba, atrás y los laterales. En las secciones de arriba y atrás los vamos a cubrir totalmente con pelo, mientras que a los laterales va a ser solo la mitad. Así que esto es lo que tenemos que recordar: arriba, atrás y a los lados por la mitad.
Con esto en mente, ahora pasemos a algo más detallado. Ahora sí, teniendo la cabeza de nuestro monito chino, sabemos que tiene que haber cabello arriba, atrás y por el lateral a la mitad, pero vamos a hacer las formas un poquito más específicas. Y todo esto lo vamos a tomar con pinzas porque siempre va a variar dependiendo de la persona. En la zona de arriba, la línea que estaría delimitando el inicio del pelo puede estar arriba del todo, en donde ya se está iniciando esa curva natural del cráneo que daría básicamente fin a la frente, o un poco más abajo ocupando un poquito de lugar de la frente. Ahora vamos a los laterales, donde con la línea del pelo vamos a terminar de enmarcar la frente, dejando un poco de distancia con respecto a las cejas, pero no lo conectamos directamente con la oreja, porque entre la oreja y el resto del rostro tenemos las patillas, que las podemos marcar ya sea con un rectangulito, un triangulito, y ahí sí ya conectamos con la oreja, rodeándola. Y ya por último simplemente conectamos con el cuello, y acá ya estaríamos completando toda esa línea lateral que hicimos anteriormente. Y en consecuencia también ya tenemos marcada lo que es la zona de atrás. Yo entiendo, chicos, que esto puede parecer bastante molesto de hacer, a pesar de que no duremos más de un minuto haciendo estos pasos. 30 segundos a lo mucho, ya estando acostumbrados quizás. Pero es excelente marcar estas líneas límite cuando recién estamos empezando a aprender y entender cómo dibujar el pelo. Esto nos va a ayudar a entender en qué parte del cráneo nace el cabello y así no dejar alguna zona o muy calva o con cabello sin sentido. Y claro que una vez que ya lo entendemos, no hay necesidad de estarlo haciendo siempre. Yo a día de hoy no lo aplico en todos mis dibujos, hay alguno que sí de vez en cuando como para evaluar un poquito más cómo sería la estructura del rostro, pero claro, ya entendiéndolo mucho más, puedo visualizarlo sin necesidad de estar haciendo este paso todo el tiempo, sino ya en casos más específicos. Véanlo como si tuvieran que hacer los músculos antes de la piel. No es necesario, pero en un inicio ayuda a comprender la anatomía. A pesar de que no se vea, ahí es donde radica su importancia. Tipos de pelo. No les voy a explicar exactamente cómo se compone cada pelo. No soy peluquera, ni estilista, ni especializada en cabello. Simplemente vamos a dividirlos en 4 agrupaciones para poder explicar todo de una manera más general. Vamos a estar explorando lacio, ondulado, rizado y crespo. La manera en la que vamos a trabajar cada uno de estos cabellos va a ser distinta incluso desde el boceto, pero todas van a partir de la misma base. Simplemente van a haber unas pequeñas diferencias para que podamos generar la textura que queremos con cada cabello. Y eso es algo que inicia desde el boceto. ¿Cómo hacer el boceto? Acá vamos a tocar otro error muy común que cometemos al empezar a dibujar pelo, y es hacer solamente el borde ignorando lo que está en el interior. Claro, podemos hacerlo cuando ya hemos entendido cómo dibujar pelo, pero al ir empezando es mejor hacerlo de otra manera para que tengamos una mejor visión de qué es lo que estamos haciendo exactamente. Y se trata de dibujar desde el nacimiento del pelo, o sea, iremos haciendo los trazos desde la raíz para ir haciendo cada mechón del pelo y así ir construyendo la forma. De esta manera vamos a tener una mejor visión en varios objetivos. Tendremos una mejor visualización del volumen total del cabello, el cual debemos recordar que siempre debe ser más elevado que el cráneo, ya que el pelo es una masa distinta que está encima de la cabeza, y tendremos una dirección clara de los mechones. Esto nos va a hacer mucho más fácil el proceso de coloreado, ya que las direcciones en las que hacemos los trazos del boceto van a ser nuestra guía para cómo tendremos que pintarlo. Y créanme que dependiendo del estilo que ustedes quieran desarrollar, si empiezan a hacer esto seguramente no dejen de hacerlo. Yo personalmente le agarré muchísimo el gusto a simplemente bocetear cabello. La excepción a esto sería el cabello afro, en el que no nos va a interesar marcar mechones como tal, sino que ahí solamente nos importa la forma que va a tener el afro. Así que acá sí será ideal que hagamos simplemente el borde. Aplicar color. Acá solamente vamos a estar tocando lo necesario para poder pintar el cabello. Y si a ustedes lo que les interesa es conocer más sobre todos los pasos a seguir para poder hacer mi técnica, la cual uso como base para pintar todo, entonces simplemente vayan a este tutorial que les dejo acá arriba.
Y ahora sí, empecemos con esto. Para empezar con el color base tenemos que saber que vamos a trabajar con 4 tonos principales, los cuales son el highlight, el tono base del pelo, tono de transición y sombra. Yo sé que una de las cosas más complicadas cuando estamos empezando a pintar cabello es darle la sensación de volumen, y eso lo vamos a solucionar desde el momento en el que vamos colocando el color base, por lo que daremos inicio con un color oscuro para el pelo. No vamos a empezar con el que sería el típico color base del pelo, sino con el tono de su sombra, y ya teniéndolo cubierto con ese tono más oscuro vamos a aplicar bloques de luz, así que con pinceladas grandes vamos a marcar las zonas del pelo en las que va a impactar la luz, siempre asegurándonos de dejar espacios con sombra, e iremos haciendo lo mismo cada vez que queramos agregar tonos más claros, por lo que el siguiente tono que nos va a seguir ayudando a marcar más los highlights en el pelo van a estar dentro de esos bloques de color que estuvimos agregando anteriormente, e igualmente no cubriéndolo en su totalidad, sino dejando estos pequeños espacios en lo que se sigue viendo este anterior color que agregamos, y haríamos esto hasta llegar al tono de la luz principal, que es donde el pelo recibe ese mayor rebote de iluminación, y el cual también va a depender de cuál sea nuestro foco de luz, por lo que siguiendo estos pasos yo generalmente aplico unos 4 colores aproximadamente, al menos claro como colores base. Si no, otra manera también de aplicarlo es invirtiendo el orden entre esos 2 tonos de iluminación que están entre el tono de la sombra y el tono de luz principal, lo cual sería bastante similar porque estaríamos aplicando bloques también de color, marcando en qué zonas nuestro pelo estaría con luz, y luego por los bordes aplicarle este tono medio entre el tono base y el tono de sombra, para así tener un tono que nos funcione de transición. Esta es una manera en la que naturalmente podremos tener más zonas con sombras de las que hubiésemos tenido si originalmente colocábamos primero los colores que representaban el tono base o iluminados y después le agregábamos la sombra, ya que tendemos a crear un borde con la sombra o escoger zonas más pequeñas, lo cual suele venir por este miedo de generar mucho contraste y quizás no controlar muy bien los colores. Pero si de por sí es algo que nos puede afectar en el resultado de nuestros dibujos, en el pelo muchísimo más. Pero eso lo vamos a entender mientras avanzamos con el coloreado. Pero antes de eso quiero que miren estos ejemplos para que puedan entender otras cositas al momento de estar colocando estos colores base. Con este cabello rizado me sucedió que el color que yo puse originalmente para que fuese la sombra no generaba el suficiente contraste con el color que yo pretendía darle como color base. Pero no es un error fatal, apenas estamos empezando a hacer este coloreado, así que es fácil de solucionar. Simplemente empecé a agregar unos tonos un poco más oscuros en zonas claves, como lo es cerca del cuello, bordeando el pelo y bordeando algunas zonas que ya estaban marcadas con el tono base, para así generar ese contraste que necesito para más adelante hacer el coloreado. Y ni siquiera tuve que eliminar el anterior tono, ya que me quedó perfecto para dejarlo como un tono de transición o un tono secundario. Así que no se asusten si de primeras no están muy seguros de qué colores colocar. No tengan miedo a ir probando, porque como pueden ver es muy fácil de corregir. Además, otra diferencia, que esto ya no es un error, sino que es más mi manera de poder pintarlo, es que en cabellos lacios, ondulados y afro van a notar que los bloques de color son más grandes y solamente en zonas específicas hago pinceladas un poco más pequeñas. Bueno, en cabellos rizados y afro con mechones, más que hacer un bloque completo, hago distintos pequeños bloques, que más que bloques serían pinceladas. Pero bueno, lo digo así para que vayan entendiendo un poco la lógica que manejo. Esta diferencia que estamos haciendo desde recién el color base es para ya ir marcando cuál va a ser el tipo de textura que vamos a estar manejando con cada tipo de cabello. En el pelo lacio me va a estorbar tener tantos manchones, mientras que en los más ceñidos van a funcionar como una guía. Eso sí, esto es solo el color base. Recuerden que para esta parte del proceso no tienen que haberse preocupado por ya definir cómo serían los rizos ni ondulaciones, pero ya teniendo los colores base en nuestro pelito podemos proseguir. Vamos a dar inicio específicamente con los cabellos lacio y ondulado, ya que no tiene mucha diferencia más allá de que pues en el ondulado no vamos a manejar líneas tan rectas, sino que pues más onduladas.
pero el proceso es exactamente el mismo. Con el selector de color vamos a empezar a tomar los tonos alrededor del dibujo y empezaremos a hacer pinceladas esta vez más largas. Ya no vamos a hacer bloques de luz, sino que vamos a empezar a pintar los mechones. Y para esto vamos a jugar con el nivel de presión que aplicamos a nuestra pincelada, haciendo que al inicio y al final de la misma sea más puntiaguda, mientras que en el centro sea más ancha, por lo que no estaremos haciendo pinceladas que sean de un único grosor, así que tiene que generar esa terminación de punta en ambos puntos, al inicio y al final, para que de esta manera se vea más orgánico el cabello. Y lo que estaremos haciendo será tomar los tonos oscuros y trasladarlos a las zonas claras, y los tonos claros los haremos también hacia las zonas oscuras. De esa manera vamos a crear un intercalado entre esas tonalidades, y por supuesto que no solamente tomando los colores más claro y más oscuro, sino también los tonos que funcionen a manera de transición, para que de esa manera podamos trabajar con una mayor gama de colores mientras vamos pintando. Veamos esto ahora con el cabello rizado y crespo, que en lo sustancial es lo mismo, pero con algunas diferencias. Primero el rizado. Las pinceladas van a ser ahora un poco más exageradas, pues vamos a estar haciendo constantemente formas curveadas y que vayan en zigzag, tanto con los colores claros como los oscuros. Pero aquí, además, con los colores oscuros también estaremos haciendo manchas, las cuales nos servirán para crear mayor definición a esos rizos que estamos haciendo, pues a partir de acá será sumamente importante el contraste, pues mientras más cantidad de pelo cubramos con los tonos de sombra, más rizos podremos hacer encima de esos tonos oscuros. No es que tengamos que ir haciendo cada vez el cabello más claro y con eso generar contraste, sino que mientras más bloques oscuros tengamos, podemos hacer que de ahí salga un nuevo mechón. Pueden empezar a notar cómo donde destacan más los rizos que estoy haciendo es donde justamente más oscuridad hay a su alrededor. Y justamente para que se entiendan como rizos y no como ondulaciones es que tenemos que hacer estas formas onduladas bastante marcadas. Y esta textura ya empieza a funcionar bastante bien solamente con hacer estos mechones de un solo color. Pero nos ayuda a darle más viveza, integrar otros colores más claros y más oscuros al mechón que hemos hecho, normalmente haciendo que destaque más la parte de la ondulación más gruesa, pues se puede entender como esa zona de cabello que está frente a nosotros o a la que le está pegando la luz, o también aplicando el truco del lazo, en el cual si nosotros torcemos un lazo veremos que tiene dos caras. De esa misma manera tenemos que ver el pelo. Está la cara que en este caso está dando hacia el frente y por ende está iluminada, y luego se da la vuelta, porque recuerden, esto es un rizo, y esa otra cara no está dando al frente o incluso está un poco más atrás, así que está más oscura. Así que dependiendo de qué tan definidos queramos nuestros rizos, vamos a hacer que este tipo de giros que da el cabello estén más lejanos o más cercanos entre sí. Un rizo menos definido va a tener una ondulación más dispersa entre sí, mientras que en unos definidos van a estar más cercanos, así que dependiendo de cómo quieran que quede el cabello van a tener que hacer más una cosa u otra. Este cabello tiene esa variedad en sus rizos, y ahora con el cabello más crespo la pincelada va a pasar a ser un poco más distinta, pues ya no buscaremos tanto que la pincelada quede con esta variación de presión, sino que ahora vamos a mantener una mayor constancia en el grosor, ya que no vamos a estar haciendo como tal de una vez lo que serían los cabellos, sino que vamos a hacer pequeñas subdivisiones como estábamos haciendo en un principio de bloques de luz. Bueno, ahora haremos lo mismo pero un poquito más pequeños, para de esta manera ir separando nuevamente el cabello. Y ahora tampoco vamos a hacer pinceladas largas, ya que lo que sucede con el cabello crespo es que realiza muchas pequeñas vueltitas, como el cabello rizado pero más comprimido. Pero los tonos que vamos a ir tomando para hacer esto va a ser exactamente la misma lógica. Vamos a ir pasando de los oscuros a los claros y de los claros a los oscuros, también tomando los tonos medios.
intermedios. Y una vez que ya tenemos esos mini bloques de separación de tonos, empezamos a hacer cada vez pinceladas más delgadas, para que de esa manera cada vez se vaya generando más esa textura de pelo. Y estas líneas pueden ser rectas o levemente curvas, depende cada quien su estilo, pero yo personalmente suelo preferir hacer primero líneas un poco más curvas y cada vez ir haciendo pequeños trazos más pequeños para dar más detalle, que sean un poco más rectos, más que todo para mantener este estilo pictórico. Visualmente, la separación de los mechones nos las va a generar esas diferencias de tonos, y más aún mientras más oscuro sea, por lo que acá pueden empezar a notar cómo es que esta previa ubicación de tonos que hicimos en un principio nos ayuda a generarle más volumen al pelo. Y es que esta es una cosa muy importante que tenemos que recordar cuando estamos pintando pelo y por qué se diferencia tanto de otro tipo de materiales que pintamos en nuestros personajes, y es que el pelo se compone de capas, y cada capa de cabello va siendo cubierta por más y más pelo, y cada capa no es como si colocásemos una hoja encima, sino que el cabello son pequeñas fibras que al irse juntando podemos darles una forma, pero a través de esas pequeñas fibras se puede seguir viendo lo que hay debajo. Así que cuando pintamos pelo hay que tener en cuenta que abajo hay más capas de pelo que están cubiertas por esa capa que tenemos adelante de todo y que por eso genera esa oscuridad. Pero ahora con un afro ya no nos vamos a guiar con mechones, ni siquiera los tenemos marcados en el boceto. Acá lo que nos va a importar principalmente es crear manchas, pero sí siguiendo la misma lógica de ir llevando lo oscuro hacia lo claro y lo claro hacia lo oscuro. Ya cuando estoy haciendo este coloreado que es más detallado, hago manchones un poco como rectangulares más o menos, no hago circulares como tal. Lo más cercano a circulares sería hacer semicírculos para que queden trazos redondeados, y con cada cabello es ir siguiendo ese proceso hasta acabar básicamente. Es ir repitiendo esos trazos hasta que consigamos la forma y textura que deseamos. Y esto perfectamente lo pueden hacer con un solo pincel, pero yo sé que ustedes son fanáticos como yo de utilizar pinceles texturizados, y para el pelo podemos obviamente aplicarlos de igual manera, siempre siguiendo exactamente la misma lógica que les estuve indicando para todos estos trazos. Así que podemos utilizar de esos pinceles que generan rayitas. Incluso yo creé un pincel para poder hacer esto, así que se los dejo abajo en la descripción. Pinceles con texturas extrañas. Eso sí, siempre busco que estos pinceles texturizados sean los que tienen bordes definidos, para que me permita al menos mantener la forma del pelo. Porque si uso pinceles con bordes no definidos, como por ejemplo el pincel de acuarela, me va a dejar un montón de manchas y no voy a poder definir el pelo. Otra cosa que también hago para que el coloreado se vea mucho más vívido y pues colorido justamente, es ir agregando más colores, así que cada tanto voy tomando un nuevo color en la parte de la derecha, en este caso, que es donde tengo mis barritas de color, y muevo mis colores un poquito para la derecha, para la izquierda, lo pongo un poquito más saturadito, más clarito, más oscuro, y voy agregando colores distintos todo el rato. Eso es lo que me ayuda a generar que el cabello se vea tan colorido. Sobre todo hago estos añadidos de colores distintos en zonas en las que haya una transición de color, para que ese nuevo color funcione como otra nueva transición, y también en la iluminación, ya que a mí me gusta muchísimo hacer este efecto de holográfico, de tornasolado. Es por eso que es muy común que ven que en los cabellos que yo pinto tiene iluminación amarilla junto con azul, junto con rosa, junto con verde y cualquier color que le pueda colocar. Y todo eso lo voy añadiendo ahí mismo mientras coloreo. No es necesario colocarlo ni antes ni después, simplemente en esos momentos en los que ya voy agregando cada vez más detalles. Y ya cuando tengo todo el cabello mucho más definido, ahí también empiezo a sacar hileras de pelo que estén como perdidos, como volando, que se salgan de los mechones principales que son más grandes. Esto es algo que ayuda muchísimo al que el pelo se vea con más vida y que no se vea como una masa superpuesta, sino que demos a entender que efectivamente hay pelos acá. Así que no es que hay que estar haciendo cada pelito fibra por fibra. Lo que nos interesa es generar
esa textura. Y luego de tener la textura principal, sí sacamos uno que otro pelito para que podamos apelar mucho más a la idea de que lo que estamos viendo es pelo. Además de que esto no tiene que ser solamente en las secciones externas del cabello e internas, sino también el borde por el que se ve que nace el cabello, o sea, por la frente. Cuando estamos haciendo cabello en los que se ve el nacimiento, en esa sección me gusta muchísimo agregar estos pequeños cabellitos para poder aportar mucho más a esta textura. Y es algo que me gusta más hacer, sobre todo cuando se trata de cabellos rizados en adelante, ya que siento que aporta un montón estéticamente. También pueden notar que otra cosa que hago muchísimo en el nacimiento del cabello es marcar bastante las raíces. Y es que lo que hago es borrar un poco del pintado que hice originalmente, haciéndolo con el mismo tipo de trazo con el pincel en el que voy haciendo estas formas triangulares para justamente dar la idea de que ahí no hay tanto cabello, sino que justamente es un punto de nacimiento. Así que voy haciendo trazos hacia adentro borrando y luego trazos nuevamente hacia afuera para hacer nuevos pelitos si es que borré mucho o para terminar de simplemente rellenar. Uso de colores. Como en cualquier cosa, no hay un límite con respecto a qué colores podemos utilizar para el cabello, así que simplemente experimenten bastante con esto. Pero si les sirve de algo, les comento un poco cómo suele ser mi lógica en la selección para la mayoría de los colores en los cabellos. Pero independientemente del tipo de cabello, siempre me voy a guiar en esta pequeña regla que tengo para mí misma. Y se trata de que tengo una serie de colores principales y secundarios. Esta es zona principal porque va a estar en la mayoría de los cabellos que pinte, ya que estos son los colores principales de mi paleta de color general, y los secundarios son colores que no es necesario que estén o que solamente estarían por contexto o que estarían solamente para agregar detalles. Así que primero empecemos con tonos naturales de pelo. El rubio para mí es de los cabellos más fáciles y que más me gusta pintar porque es un tono de pelo en el que siento que puedo combinar muchísimos más colores y aún así se sigue percibiendo como rubio muy fácilmente. Y claro que si el cabello está en un contexto frío o cálido, dependiendo de eso va a ser el tipo de tonalidad con el que lo vamos a pintar. Pero con el rubio, pues claramente yo tengo una preferencia por utilizar mucho más tonos cálidos, ya que me gusta mezclarlo mucho con tonos rosados, rojizos, y mediante voy coloreando le puedo ir agregando otro tipo de tonos como verde y azul, pero en zonas un poco más pequeñas que no llegan a abarcar tanto, y mezclándolo bastante con los colores que ya están puestos en el dibujo. De esa manera termino abarcando una gran cantidad de tonos para un cabello que se supone es rubio, pero mientras siga siendo principalmente amarillo, entonces se va a seguir percibiendo como tal. Si el color que estamos usando como tono base se ve muy intenso, entonces probablemente lo que necesitemos hacer es bajarle un poquito a la saturación o también bajarle un poquito al valor para que de esa manera no sea una versión tan pura del tono. E igual esto que les digo va a aplicar para cualquier cabello que hagamos. Pero en resumen, lo que hago entonces con el tono de pelo rubio es que hago una transición directa desde el tono amarillo hacia el morado con el que suelo hacer la sombra. A veces también hago la sombra principalmente rosada y sigue siendo exactamente lo mismo, simplemente que con menos tonalidades. Para un cabello marrón utilizo una sombra mucho menos saturada, ya que con el marrón busco que el tono sea en sí un poco más neutro y que así puedan destacar por sobre todo los detalles que estaría dándole posteriormente, como serían la iluminación y el resto de detalles con tonos de color. En cambio, para un cabello más pelirrojo, sí voy a usar una mayor saturación en la sombra para que pueda haber un mejor contraste entre los tonos rojizos y la sombra, y de esa manera el tono base del cabello pueda destacar. Y vuelvo a utilizar la misma lógica que con el cabello rubio, solamente que sin llegar a los tonos amarillos, sino que voy pasando por los tonos naranjos, rojizos y un poco de rosado para poder generar esta sensación de pelirrojo. Y ahora vamos a ver dos colores que yo sé que les suelen costar bastante, que son el negro y el blanco. Ustedes, como saben, yo nunca utilizo ni blanco ni negro puro, así que vamos a estar empleando otro tipo de colores para dar la ilusión de que se tratan de blanco y de negro. En el caso del negro, lo que hago es sustituir el negro con tonalidades
azules y moradas, ya que son dos colores que naturalmente son muy oscuros, principalmente el azul. Así que en cabellos negros suelo utilizar muchísimo para el tono de la sombra algún azul o morado oscuro y que luego el color base simplemente sea o un azul o morado, pero un poco más claro. No suele ser necesario que haya mucho contraste, ya que en sí el cabello negro es oscuro tanto en las zonas en las que recibe brillo como en las zonas en las que pues está oscuro, pero podemos hacerlo con el suficiente contraste al menos para que se puedan ver bien los mechones, que se pueda ver bien el coloreado en general y que esos trazos se puedan distinguir. Y para el cabello blanco vamos a usar la misma lógica. No voy a usar un blanco puro para pintar el cabello porque de esa manera el blanco sería demasiado brillante. Es un color muy intenso, así que necesitamos que nuestro cabello sea más opaco para que luego le podamos agregar iluminaciones. Así que la sombra nuevamente la puedo hacer con una tonalidad azul o moradita, pero que no sea muy oscuro, o el gran nivel de contraste terminaría haciendo parecer que el cabello en sí está recibiendo mucha luz y ese no tiene que ser el caso, sino que vamos a agarrar un tono que sea como más grisáceo, ¿saben? Y para lo que sería el tono base vamos a tomar un tono bastante clarito. Yo lo suelo llevar bastante por el rosado o por el azul nuevamente, dependiendo de si quiero que sea o más frío o más cálido. Y al igual que con tonos anteriores me pongo a hacer transiciones de color variando los tonos. Lo hago muy parecido como cuando pinto cabello rubio, y es que me gusta agregarle varios distintos tonos porque es un cabello con el que es muy fácil hacer un tipo de efecto tornasolado. Acá pueden ver que intensifico mucho más la manera en la que hago estos efectos de iluminación, en las que no solamente agrego un color sino que agrego varios colores, como en este caso es azul, amarillo y verde, pero todos ellos en tonos muy claritos para que se sigan percibiendo más brillantes que el blanco en sí, que como ya vimos no es un tono blanco como tal. De hecho es un tono muy cercano al que tengo de fondo en mi lienzo, solamente que tiene un subtono. ¿Qué sería un subtono? Pues agregarle un poco de pigmento de color y que no sea solamente claro u oscuro, o sea, en paleta de blancos y negros. Y va a ser de esta manera para literalmente cualquier color de cabello que haga, incluso para los colores fantasía, sin importar necesariamente el tono. Si yo agarro un color muy saturado para la sombra, entonces quiere decir que voy a hacer un tono de color de cabello bastante intenso, como sería este fucsia o este azul. Mientras que si pongo una sombra más desaturada, entonces voy a proceder a hacer un cabello un poco más opaco, o podríamos verlo incluso como tonos pasteles, como pudiese ser este rosado o este verde. Y en todos los cabellos voy aplicando exactamente la misma fórmula. Mi pelo, o bueno, pelos muy cortos en general. Sí, hice una sección específicamente para esto porque me parece increíble la cantidad de gente que todo el tiempo me dice que batallan un montón para poder dibujar mi pelo. Yo siento que ustedes pueden aprender muchísimo sobre pintar pelo practicando específicamente con mi pelo, porque mi cabello habitual, o sea, siendo cortito y con las puntas pintadas de moradito, lo que tiene es un alto nivel de contraste. Pero les voy a explicar por qué sucede esto específicamente con mi pelo. Y es que la manera en la que yo me pinto el pelo es con un degradé desde las raíces hacia las puntas, haciendo que las raíces sean más oscuras y las puntas más claritas. Entonces eso le da muchísima profundidad al pelo, y eso es algo que yo sé que les puede costar mucho. Y otro punto muy fuerte es que mi cabello no tiene un corte recto, ni tiene un corte en capas ordenado, sino que es un corte desmechado, por lo cual eso hace que distintos mechones de pelo tengan distintos largos, haciendo que se vayan superponiendo visiblemente unos sobre otros. En mi caso, yo me peino el pelo desde atrás hacia adelante, así que los mechones van empezando a salir desde esa dirección. Así que teniendo estas cosas en cuenta, vamos a combinar estos factores con lo que les venía platicando durante todo el tutorial. Empezamos con una capa de cabello oscura, pero esto no es necesariamente porque sea la sombra, sino que aquí yo lo utilizo como una combinación entre sombra y la raíz del cabello, la cual naturalmente
naturalmente es más oscura. Pero acá empezamos a cambiar un poco el método, y es que no vamos a hacer bloques de luz como hacemos con un cabello más largo, sino que vamos a empezar a marcar algunos mechoncitos empezando desde atrás hacia adelante. Y esto se los aclaro porque es muy importante. No empiezo a hacer mechones por delante, porque cualquier mechón que venga desde atrás va a estar por encima de los mechones que estén adelante, porque les recuerdo, este es el efecto que se genera cuando un pelo es desmechado. Como no todo el pelo tiene el mismo largo, entonces lo que viene de atrás no termina de cubrir todo el pelo y por ende no se ve un mechón largo cubriendo todo, sino que cubre una parte, y luego debajo de ese mechón siguen haciendo más pelo y así sucesivamente. Así que una vez que ya tengo marcadas algunos triangulitos para hacer estos mechones, empiezo ahí a pintar nuevamente como ya habíamos visto, haciendo trazos desde lo clarito hacia lo oscuro, del oscuro hacia lo clarito, para ir empezando a darle esa textura y forma de cabello. Y pueden ir apreciando como poco a poco le vamos dando más forma a cada uno de esos mechoncitos que hicimos en un inicio. Pero claro, eso no es suficiente, porque aún tenemos un montón de otras áreas oscuras en donde no se ven nuevos mechones de pelo. Así que tenemos que pensarlo con la siguiente lógica, y es que en cada sección donde se ve bastante oscuridad es una nueva oportunidad para colocar un nuevo mechón de pelo. Así que empiezo a hacer nuevos mechones igualmente con estos tonos claritos que he estado manejando hasta ahora, pero ya no necesariamente naciendo de estos mechones que ya hicimos, sino ahora también naciendo de las secciones más oscuras, para que se siga viendo que sigue saliendo pelo de allí y que no es solamente la raíz lo que se ve. Y no solamente tengo que hacer nuevos mechones ahora poniéndolos por encima de mechones que ya haya hecho anteriormente, sino que puedo hacer también pequeños manchones con los que simulo un mechón de pelo que está pasando por debajo de otro, y eso es lo que va generando este efecto de que el cabello es frondoso, de que tiene varias capas de pelo, de que tiene bastante volumen. Además, otra cosa que siento que ayuda muchísimo a practicar este tipo de cabello es generar sombras a los mechones, ya que no es solo una sombra general la que se forma en el pelo, sino que cada mechón superpuesto sobre otros mechones, dependiendo de dónde esté viniendo la luz, puede estar generando una sombra debajo de sí, y cuando le agregamos esa sombrita por debajo nos ayuda nuevamente a darle mucho más volumen. Y claro que también podemos hacer este truquito de ir agregando luego algunos pelitos un poco más sueltos, más delgaditos, naciendo tanto de los mechones grandes como también naciendo de las secciones oscuras del pelo, e incluso a esos pelitos también agregarle su sombrita. Pero pueden ver ya una clara diferencia con respecto a cómo había empezado este cabello, donde ahora sí se ve mucho más voluminoso. Van a empezar a tener un mejor manejo de los mechones, del contraste y del volumen, pero además les va a ser muchísimo más fácil poder hacer otro tipo de peinados en los que se usa este tipo de cabello desmechado, ya que no solamente se emplea en cabellos cortos. Así que esto les va a abrir muchísimo más las posibilidades de cabellos que pueden hacerles a sus personajes y cabellos que pueden pintar en general. Esponjado o despeinado. Acá nos encontramos con un cabello en el que sus fibras no se ven tan definidas y están más dispersas, así que ese es el tipo de textura que vamos a generar con nuestro pincel. Luego de ya tener los colores base, me gusta pintar con cualquier pincel texturizado que básicamente me guste la textura que dé, en vez de con el pincel habitual, ya que quiero que justamente las fibras del pelo no se vean tan definidas, y eso es algo que logro bastante con un pincel texturizado. Acá además ya no voy a tener un highlight, sino que algunas zonas van a ser más claras y otras zonas van a ser más oscuras, y voy a procurar bastante el arrastre de las zonas oscuras, ya que al cabello estar disperso me va a ayudar muchísimo que haya bastante tono de oscuridad en general, para que parezca que estando las fibras así de divididas se ven muchísimo las capas de abajo del pelo, que como ya les he explicado van a estar lógicamente más oscuras. Así estamos haciendo ver que las fibras del cabello están más abiertas y dan paso a ver lo que hay debajo. Y a lo mucho lo que luego hago con un pincel más definido es hacer algún que otro pelito perdido, pero también
haciéndolo un poquito más ondulado para que siga manteniendo esa sensación de que el pelo está así esponjadito. También paso a hacer lo mismo con los bordes del pelo, en los que voy a hacer que el borde sea aún mucho menos definido de lo que ya podría haberlo hecho con cualquier otro pelo. Pueden ver que en general hicimos una textura totalmente distinta a lo que veníamos trabajando. Mojado. Hay 3 características muy importantes que tenemos que tener en cuenta cuando hacemos un cabello que dé la sensación de mojado. Y estas son pérdida de volumen, oscurecimiento y mayor contraste. Así que vamos a ir pudiendo ver cada uno con el orden en el que vamos haciendo el dibujo. Por ejemplo, ahorita que estamos haciendo el boceto, pueden apreciar cómo hago el cabello muchísimo más aplastado en general. Lo hago muchísimo más cercano al cráneo, lo hago más pegado al cuello. El cabello cuando está mojado tiende muchísimo a pegarse entre sí y además pegarse al cuerpo. Así que por ello perdemos ese volumen que suele tener naturalmente. Por lo que podríamos entenderlo como que el cabello se comprime. Ahora aplicando el color base vemos el siguiente punto. Siempre que esté mojado el cabello va a verse más oscuro de lo que originalmente es. Esto se debe al comportamiento del agua, la cual se comporta de distinta manera con la luz que el aire. Y como no soy científica, no esperen una explicación muy científica, pero básicamente lo que sucede es que la luz queda atrapada en el agua, por lo cual se reduce la reflexión de luz y por ende no llega tanto al ojo. Por ende, lo vemos más oscuro. Así que sí, chicos, tristemente tienen que aprender de ciencia para poder dibujar también. Así que si venían haciendo el cabello del mismo color que cuando está seco al estar mojado, lo lamento, estaban haciendo literalmente todo mal. Así que es por ello que acá utilizo un tono prácticamente igual tanto para las zonas donde debe haber sombra como para las zonas en las que no, ya que procedemos a ver mucha menos luz. Pero además, sí, irónicamente ahora procedemos a tener mayor nivel de contraste debido a esa propia oscuridad. Así que en esos puntos en los que hay highlight, en los que se refleja el foco central de iluminación, pasa a verse muchísimo más brillante. Y además hay una menor transición entre tonalidades desde lo claro hacia lo oscuro. Así que ya teniendo este coloreado hecho, luego simplemente lo de siempre. Le agrego algunos pelitos sueltos, pero en esta ocasión haciendo que esa dispersión se maneje de una manera distinta. En este caso pegándose a algunas partes del cuerpo y haciéndole tener un poco más de peso a esas fibras. Rapado. Para las zonas rapadas es esencialmente importante recordar lo que estábamos viendo al inicio del video, o sea, cómo se marca la zona de nacimiento del pelo. Y teniendo esto, lo que nos importa es simplemente el color. Así que lo que yo hago es una combinación entre lo que sería el color del cabello con el color de la piel, porque es lo que se genera cuando vemos distintos puntitos de pelo a la vez que pequeños espacios de piel. Así que pasamos a dar esa ilusión solamente con el color. Y el coloreado lo procedo a hacer de la misma manera que siempre, simplemente que cuando vamos a darle más detalle, juego un poco más con las texturas, permitiendo que se vean más algunos puntitos en general. Y en secciones donde se va perdiendo más el nacimiento del pelo, como puede ser en la patilla y en las partes de los bordes de la frente o de la nuca, entonces lo que hago son dos cosas. En primera instancia, lo mezclo un poco más con lo que sería el color de la piel, para que en esa parte empiece a pasar más desapercibido. Y lo segundo que hago es ir borrando los bordes igualmente con pinceles texturizados, para que de esa forma se perciba que en esas partes no hay tanta concentración de puntitos de cabello naciendo. Y la verdad que con eso ya estaría básicamente. Igual otro detallito que se puede hacer dependiendo del peinado es, por ejemplo, agregarle como algunas fibras de pelo o pequeñas rayitas, pues para que se vaya viendo que en ciertas zonas está creciendo ya un poco más el pelo, pero no es siempre necesario. Y bueno, chicos, finalmente hemos terminado. No puedo creerlo que al fin les hice este tutorial, Dios mío. Quería hacerlo desde el año pasado, perdónenme. Pero realmente espero que, aunque hayan tenido que esperar mucho, les pueda servir. Y bueno, si llegaron hasta acá, les recuerdo que estoy tatuando, chicos. Así que si son de Buenos Aires o de Argentina en general y quisieran un tatuaje mío, este es el Instagram en el que ustedes van a poder agendar su cita. O también si no utilizan Instagram, tienen ahí un WhatsApp con el que pueden agendar sus turnos. Les recuerdo
recuerdo que abajo tienen los enlaces de Skillshare, de mis redes sociales, de mi página de streams, de mi perfil de tatuaje y bueno, de un montón de cosas. Ahí estoy. Y claro que también tienen Ko-fi y Cafecito, que son lugares en donde pueden apoyar mi trabajo. Aprovecho de mandarle un saludo y un gran agradecimiento a mis miembros de Ko-fi, Jabus, también a mis suscriptores de la página de streams con menciones especiales para Araquiel, Armin Arureru, Katari B, Mili 10D, Starfe Océano, Sugar de 15, Titin Haisa y Zombie Cool. Y por supuesto que también a mis suscriptores de Instagram. De verdad que se los agradezco de todo corazón porque ustedes son una gran parte de lo que me ayuda a poder hacer este tipo de contenido. Quisiera decir que no me van a ver en un rato, pero tengo otro video pendiente. Así que bueno, seguramente pronto ya les estaré subiendo otro videito. Por mientras, disfruten este. Y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!